Buenos días, me llamo María Dolores de la Torrequiero. Esta tienda está fundada desde el 1919 y los propietarios eran Margarita Gasol y Luis Casal. Me casé con su hijo Antonio Casal y a partir de entonces yo me reintegro aquí. En aquel tiempo, pues la venta era solamente era de estampa. Se vendía muy poquito, se vendía a 50 céntimos el 100. Y se vendía a las iglesias, a las señoras que vendían por la calle, y eso era lo que se vendía. Algún santito muy pequeñito, muy económico, a 3 pesetas, a 4 pesetas, y la verdad que la botiga iba tirando poco a poco, pero con mucho trabajo y mucho sacrificio. Luego después yo veía que quedaba muy poco y costaba mucho trabajo pagar la luz y todas las cosas y los impuestos. Entonces comencé a incorporar cosas que costasen un poquito más, como los cuadros, los marcos. Comencé imágenes, cosas que nos diesen un poco más, porque en aquel tiempo tengo que decirle que costaba mucho trabajo comprar una lata de pelargón. Y así poco a poco pues fue subiendo y íbamos mejor. No iba para abajo, iba para arriba. Bueno, posteriormente la botiga estaba tan deteriorada, Ureta, que nos decidimos a arreglarla. Entonces se tuvieron que arreglar las vigas, las paredes, porque todo estaba completamente destrozado. Y entonces poco a poco, que el arreglo duró 6 meses, se arregló. Se puso el techo nuevo, todo se puso las vigas, en fin, se arregló todo bien. Pero la fachada se quedó sin tocarla. ¿Por qué? Porque no se podía tocar, cosa que obedecimos, claro. Además yo tampoco quería, porque le tengo mucho cariño a estos letreros. Nos dieron permiso para eso, pero no se tocó, y ahí sigue. Bueno, de los clientes que tenía mi marido, pues la verdad ha cambiado mucho, porque las estampitas de 50 céntimos, el 100, luego ya a los años 90, al estar la botiga, a los 91, arreglada, entonces cambió todo y las ventas fueron un poquito mejor. El género se fue cambiando, los cuadros, los marcos, y todo iba cambiando un poco a medida de que iba pasando el tiempo. Y después vinieron los Juegos Olímpicos, que eso fue muy bien para todos, eso fue una maravilla, y todos quedamos muy contentos. Y hoy en día, que Barcelona se ha convertido en una ciudad maravillosa y hay tanto turismo, pues todo más o menos pues nos va ayudando, no solamente a nosotros, a todos. Com a tercera generació, nosaltres fa aproximadament uns 25 anys, el meu germà i jo, van seguir el negoci introduint nous productes, tal com és orfebreria, ornaments litúrgics, i a més, amb un salt qualitatiu, que seria internet. Doncs tenim el domini articlesreligiosos.com i amb aquest domini hem fet que internet sigui una passarel·la que estem oberts arreu del món. I a més, gràcies a això, hem aconseguit molts clients nous, cosa que abans no era possible, perquè tenint la botiga, els clients que teníem eren els de Barcelona, els passavolants, el turisme, que és important, però no només això ara és el que tenim, sinó ara tenim també el que és el client de les parròquies, a nivell nacional, internacional,
També tenim tanatoris, tenim geriàtrics i tenim un client que no fa falta que vingui a botiga, sinó que nosaltres, mitjançant les noves tecnologies, doncs podem arribar fàcilment. A partir de l'any 2015 nosaltres vam voler ampliar una mica el que era el negoci, perquè estaven una mica acotats perquè la botiga no és molt gran. Llavors, a la primera planta hem obert un nou espai per litúrgia, la qual es pot trobar, doncs, ja dic, els ornaments litúrgics, orfebreria, imagineria. A més, tenim emprovadors pels capellans, o per provar-se les camises, per provar-se les casulles. I tot això és un nou espai que, ja dic, a partir del 2015 vam inaugurar.